tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos por aquí en la transmisión de la videocolumna de esta semana. Semana del 6, bueno, inició ayer lunes 5 de abril, hoy es 6 de abril, semana de Pascua y semana donde la vacunación llega a la mayor ciudad del estado, a León, Guanajuato. Fuertes reclamos de por qué no se empezaba por la ciudad donde hay mayores concentraciones, en este caso de adultos mayores. Finalmente llegó desde el domingo que se anunciaron los puntos de donde se estaría vacunando. Hubo colas en todas partes. Saludos a quienes se unen. Muchísimas gracias. Ahorita me doy un tiempo para mencionarlos. Hubo colas de gentes que no obstante que les dijeron que no era necesario que se formaran, que había vacunas suficientes, pues entre el ansia, la expectativa, la esperanza, pues la gente no se aguantó. Desde luego hubo de todo, hubo familias que acudieron a reservar el espacio para sus adultos mayores y hubo uno que otro vival que fueron ahí en las redes sociales, estuvieron anunciando que apartaron lugares y los empezaron a vender por 300 pesos. Bueno, me imagino que se vale, me imagino que hay quien está dispuesto a pagarlos por no hacer la espera. Pero en verdad que después de las quejas iniciales y de los retrasos de las primeras horas, en una ciudad con esta magnitud, más de 1,5 millones de habitantes, llegaron aproximadamente 160,000 vacunas. Y dijo que eso cubría prácticamente el 80% de la población de mayores de 60 años. Bueno, pues corrió la vacunación durante el día de ayer, se aplicaron alrededor de 40,000 vacunas, la cuarta parte, un 28% fue la cifra que se informó. Y el día de hoy, ¿qué creen? Pues ya hay lugares donde ya no hay colas, donde están los funcionarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, los funcionarios de las brigadas Correcamino, los elementos de la Guardia Nacional, esperando a que llegue la gente sentados ahí porque la aglomeración de ayer ya no tuvo el día de hoy una repetición de la misma magnitud. Y bueno, no porque se haya terminado de vacunar, sin duda falta información y en muchos segmentos, en muchos sectores de la población probablemente no se tiene no ha llegado el dato preciso de que pueden acudir a estos lugares que están distribuidos realmente en una forma logística importante, bien, digamos, la ciudad está cubierta, hay zonas con una mayor concentración de sitios de vacunación, pero también sin duda son zonas más populosas, hay otras con menos densidad de población y tienen que recorrer más kilómetros. Mi experiencia, yo que tengo ya 60 años y cumplidos algunos meses, pues fue satisfactoria después de recorrer 6 sitios de vacunación y verlos llenos con colas amplias, donde no me quise bajar porque, bueno, la persona a la que yo acompañaba, que es mi padre, tiene dificultades para desplazarse, para caminar, y había lugares donde pues, realmente una silla de ruedas era problemático manejarla. Finalmente encontramos que en las instalaciones del viejo aeropuerto de San Carlos, donde había 3 centros de vacunación, el Hospital de Alta Especialidad, el Hospital General del Estado y la Torre Médica de la UG, pues ahí había una logística más adecuada para personas de escasa movilidad, que igual esto estuvo ocurriendo en todas partes. ¿Qué les puedo decir? Tratábamos de reportear un poco si la gente estaba inconforme por la espera, molesta o reclamando por haber pasado toda la noche ahí, algunos a través de sus familiares, y nos encontramos con que no. La gente lo que quería era la vacuna y estaba contenta de por fin recibirla y las horas de espera en algunos casos fueron muchas, en otros menores, fue lo de menos. Que se estaba esperando esto, la gente quiere regresar a una normalidad. Sabemos por lo que nos dicen especialistas e investigadores de todo el mundo, no solo de México, que la vieja normalidad no va a regresar tal cual y que no obstante estar vacunados, de cualquier manera hay que seguir teniendo muchas precauciones, mucha higiene, profilaxis, distanciamiento social, aunque ya en León y en Guanajuato y en muchos otros lugares, pues parece que esto quedó en el pasado, lo vimos en la Semana Santa, lo vemos en el regreso a los estadios, aún acotados, pero poco a poco el ansia de haber estado encerrados tanto tiempo, la angustia, la desesperación, pues hará que regresemos. Y en otras sociedades que regresemos a la convivencia, a las calles, a descuidar las precauciones que hemos mantenido. Y en otras sociedades esto está provocando problemas, así que ojalá tengamos cuidado todos.
Esta vacuna, la AstraZeneca, que se aplicó en León, necesita 2 dosis, tendrá que mejorarse la logística para la próxima vez. Me imagino que todo el mundo aprendió y que también será más fluido. Creo que hay muchos adultos mayores de otras ciudades que se vacunaron, que se movieron para conseguir la vacuna más rápido, podrán venir ahora a León por su segunda dosis en vista de que están sobrando, vacunas sobrando aparentemente, o faltando gente de vacunarse. ¿Y qué vimos en términos políticos? Bueno, pues estaban ahí los servidores de la nación, a mí no me tocó que ninguno hiciera proselitismo, pues estaban presentes, sus chalecos, etcétera, y también funcionarios de la Secretaría de Salud, había que registrarse con ambos, darle datos a ambos, pero no creo que hubiera ningún proselitismo descarado, no obstante que ayer iniciaban las campañas políticas, que iniciaron, por cierto, en medio de una fragrosa violencia en todo el estado de Guanajuato, pero eso lo abordaremos más tarde. No creo que la población, en este caso la de Guanajuato, pero yo creo que en otras partes está repitiéndose, tenga por qué agradecerle a ningún partido político en particular haber sido vacunados. Para empezar, la vacunación va lenta. No se está moviendo el gobierno federal con la suficiente presteza y también los gobiernos de los estados, bueno, pues están dependiendo mucho de esa distribución. Entonces no habrá mucho que agradecer, aunque se siga vacunando toda esta temporada y quizás hasta después de las elecciones. Es su obligación, es además el mandato público para regresar las cosas a donde queremos que estén, a que regrese la actividad económica, la productividad, el trabajo, el relajamiento social también, que se vale, sobre todo después de haber trabajado, ¿no? Y en todo el mundo los gobiernos están obligados a proporcionar esta vacuna. Hay una gran lucha política, sobre todo en Europa, en México no la vemos tanto, ni en Estados Unidos quizás, por lograr que los grandes laboratorios farmacéuticos liberen las patentes, para que esto lo pueda fabricar otras empresas, abaratar costos y multiplicar la velocidad de la vacunación, sobre todo frente al surgimiento de nuevas variantes de la enfermedad COVID-19, del virus que la causa, el SARS-CoV-2. Bueno, vamos a ver qué pasó. Por lo pronto, sin duda, es una buena noticia. Ni quien hiciera mucho caso de las campañas, de los espectaculares ya colocados en muchas partes. La gente estaba interesada en vacunarse, en llevar a sus adultos mayores a la vacunación. Pero sí, en efecto, las campañas empezaron. Y empezaron en medio de una complicadísima situación en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde parece que se les vinieron los tiempos encima a los partidos y al propio instituto, y la elección más grande de la historia de México, que en Guanajuato no es el caso. En Guanajuato es una elección bastante normal, porque sencillamente vamos a elegir Congreso y vamos a elegir alcaldes y ayuntamientos, bueno, ayuntamientos completos que incluyen a los alcaldes y diputados federales. No hay candidatura de gobernador como en otros estados. El referente de la elección más grande de México es por haber reunido las elecciones a gobernador de 15 estados en esta elección intermedia. En Guanajuato no tendrían que estar ocurriendo estas complicaciones. Desde luego, no hay que dejar de observar que los partidos políticos están metidos en severos problemas. Hay caos interno en ellos, pugnas por las dirigencias, por ejemplo en el caso de Morena, pero también ocurre en otros partidos, el Movimiento Ciudadano, con estas composiciones que se hicieron con políticos de diferentes partidos, en los nuevos partidos que buscan su registro, Fuerza por México, etcétera, el partido del Bester Gordillo, que creo que se llama Redes Sociales Progresistas, todavía no me aprendo todos los nombres, pues tuvieron sus asegúnes. El propio PRI, que está en estos momentos también convertido en un partidito satélite con muchos problemas, con escasez de recursos, los pocos que hay probablemente tampoco dan buena cuenta de ellos, según se dice, y se mandan protestas y cartas a la dirigencia nacional, pues no lograron tener la totalidad de sus registros. El PAN es el único partido con 46 planillas a los ayuntamientos del estado, iniciaron ya campañas, son el partido gobernante, son el partido con más recursos, con más infraestructura, y bueno, pues arrancan con esa ventaja inicial. En el Instituto Electoral también hay fricciones y problemas entre los consejeros ciudadanos. Parece que ya se iniciaron las pugnas por el relevo que deberá ocurrir después de la elección del presidente del Consejo, y que hay criterios dispares en la forma de registrar las planillas, que hubo mayor o menor rigor con algunos partidos políticos.
No llego a pensar aún que con un sesgo político por beneficiar a alguien, sino más bien por diversidad de interpretaciones entre los consejeros que se dividen la chamba. Eh, muchas manos no hacen, muchos cocineros no hacen mejor guiso, decía el dicho. Bueno, parece que es lo que está ocurriendo. Pero hacia afuera se da la impresión de una elección con ciertas ventajas para el partido gobernante, por si las necesitara, que pareciera que no mucho. Pero bueno, así arrancamos con, por ejemplo, Morena sin candidatos en Salamanca, en Celaya, en Guanajuato capital y otros partidos políticos. También el PRI en Cuerámaro. Se queja mucho el candidato del PRI en Cuerámaro de que la interpretación de la ley fue muy forzada para no registrarlo porque a un regidor había entregado a destiempo un documento, un candidato a regidor. Ahí es una alianza entre PRI y PRD. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero no podemos dejar de lado que entre el día de ayer lunes y hoy martes en el estado han ocurrido, las cifras no las tengo precisas porque esto está en progreso y algunos hechos no los tenemos bien confirmados, pero sí más de una veintena de homicidios violentos, de ataques, algunos de gran magnitud, como el que ocurrió en la madrugada de ayer lunes en Irapuato, en la casa de un comandante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que estaba custodiado, al parecer ya había sido amenazado, y los miembros de las Fuerzas de Seguridad que lo resguardaban enfrentaron un ataque superior en número de los atacantes. Se habla de 12 personas fuertemente armadas. Ellos mataron, asesinaron a dos policías y a su vez los policías lograron repeler el fuego y abatieron a tres de los atacantes. 5 muertos en esta batalla en las calles de Irapuato. No fue lo único. Más tarde también se supo que un comandante, que un oficial, un funcionario, no sabemos el grado, el rango de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fue sacado de su domicilio, fue secuestrado, no se tienen aún noticias de él. Pero ocurrió también en Yuriria, en Celaya, eh, encontraron restos. Esto que se ha convertido en Celaya en un asunto macabro de restos de cuerpos humanos regados. Es la segunda vez que ocurre en pocos días. Y no deja de ser esto un mensaje intimidante, amenazador del crimen organizado hacia la tranquilidad, la paz y el proceso político que inicia. Yo no sé concretamente si en la mente de algunos de estos cárteles o bandas de criminales está la conciencia de que iniciaba el periodo electoral o si están matando a diestra y siniestra, enfrentándose entre ellos, haciendo limpias y sencillamente no les importa el resto que pasa. Pero no lo creo. Creo que también, porque además ha habido atentados contra candidatos, uno muy dirigido, el atentado donde perdió la vida el precandidato alcalde del PAN en Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta, y el último hace una semana y media, donde unos miembros de la planilla del PRD en Apaseo el Grande, mientras realizaban o localizaban bardas para pintar en la campaña, también fueron atacados, uno murió, otro fue herido. En esta tesitura iniciamos las campañas. Habíamos hablado ya de que la pandemia podría ser un inhibidor fuerte para la participación ciudadana. Es un inhibidor de la actividad de los propios candidatos, de la posibilidad de que se muevan con tranquilidad por sus municipios, por sus comunidades y puedan llevar su mensaje con las precauciones sanitarias debidas. Es una elección que como no habíamos vivido nunca. La violencia de hoy no se parece a la de 2018, donde todavía ni siquiera éramos conscientes del grave problema que teníamos. Hay que recordar que fue en 2019 cuando se declaró esta guerra contra el Huachicol, cuando se persiguió al Marro, cuando se intervino en Santa Rosa de Lima. Antes de eso había una especie de paz negociada, paz arreglada, salvo aquel incidente de la muerte del candidato de Morena en Apaseo el Alto. La violencia no había llegado de esta forma a las campañas políticas. En 2021 encontramos un panorama diferente. Guanajuato escaló en estos 3 años a ser la entidad con el mayor número de asesinatos en términos absolutos. Disminuye un poco cuando lo medimos por el índice de cada 100.000 habitantes, asesinatos por 100.000 habitantes. Pero de cualquier manera, Guanajuato, que estaba en la media tabla en estos índices terribles, ahora se encuentra en la punta, en los primeros lugares. ¿Qué dice frente a esto el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo?
un responsable importante de la seguridad pública del Estado, de la tranquilidad, de la paz y garante de que se lleve a cabo un proceso electoral en condiciones de la mayor tranquilidad posible. No es la autoridad electoral está aparte, pero la autoridad electoral también necesita operar con tranquilidad. También tiene un ejército de personas ubicadas en los municipios, vigilando las actividades proselitistas, en su momento abriendo casillas, y ahí hay que recordar que participan muchos ciudadanos, no funcionarios públicos, sino voluntarios. Y es el Poder Ejecutivo, junto con los alcaldes, muchos de ellos ya a estas alturas deseando retirarse y correr de las responsabilidades que tienen, como se observan a muchos de ellos. El Héctor López Santillana cada día más desapareció en la escena pública, algunos otros también. ¿Quién va a garantizar la posibilidad de llevar a cabo una elección medianamente en paz? El gobernador declaraba en Guanajuato, tras conocerse este atentado contra las fuerzas de seguridad pública, que las policías estatales eran de las mejor pagadas, de su pésame, pero parece que no es un tema que venga al caso. Pueden estar lo mejor pagadas que sea. No, eso no tiene por qué hacerlos poner en una línea de fuego donde arriesgan su vida. Tendríamos que estar revisando qué pasa con estas organizaciones criminales que siguen siendo dueñas de territorios importantes y que se siguen moviendo con gran impunidad por el Estado. Somos incapaces de tejer una inteligencia policial con todo lo que se presume que tienen, con estos drones, helicópteros, espionaje, pantallas, C5, programas escudos. La verdad es que nada de eso está impactando lo más mínimo para que el Estado dé pasos adelante en replegar a las fuerzas criminales. Las vemos actuando a placer, y la autoridad, la ministerial, la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, entreteniéndose o queriendo engañarnos con boletines propagandísticos, con declaraciones que no contienen ninguna sustancia, mientras los hechos los siguen desmintiendo una y otra vez. Eso es el panorama, ese es el panorama en el cual empieza esta campaña rápida de 60 días que conducirá a la renovación del Congreso de Guanajuato y de sus 46 alcaldías. Y iremos hablando de lo que nos deparen algunos de los candidatos. Se lleva la palma y el Oscar en el ridículo el candidato panista en Guanajuato, Alejandro Navarro, quien sigue con sus TikToks cada vez más exhibicionistas y ganando una popularidad que no dice nada de su capacidad de gobernar y su preocupación por sus conciudadanos, sino solo de su vanidad. Bueno, quiero comentarles además que en el mismo arranque de las campañas tuvimos la presencia destacada del exgobernador Miguel Márquez Márquez. Ya habíamos hablado aquí de cómo Miguel Márquez ha venido apareciendo esporádicamente en eventos importantes en la evolución política del Estado en este momento electoral. Una fue esa presencia en Dolores Hidalgo, donde convocó a los sacerdotes, a los de las parroquias de Dolores Hidalgo, y a todos acudieron a su mandato. Hoy en una polémica que sosteníamos en el canal de Julio Hernández Astillero, hablábamos de que sería mejor, bueno, yo lo decía y mis compañeros no estaban del todo de acuerdo, que sería mejor que los sacerdotes participaran abiertamente en política, se presentaran a cargos como quiso hacer Onésimo Cepeda y no anduvieran atrás mano buscando quién les haga el trabajo sucio de influir en la política para sus fines, que pueden ser legítimos o no, pero mejor que lo hagan de manera clara y transparente. Bueno, ahí en Dolores Hidalgo, Miguel Márquez convocó y tuvo quórum de sacerdotes católicos para entregarles a su candidato a la alcaldía, que es un exprista, Adrián Hernández, para que lo cuidaran y lo cobijaran, porque parece que había resistencias por haber sido del PRI, haber sido ya alcalde, no sé si no había entendimientos, y también a los propios panistas que no lo veían con buenos ojos. No fue un operador político del PAN, el dirigente estatal, el secretario general, sino el exgobernador, que sigue teniendo un gran ascendiente, un gran mando político al final de cuentas. Y luego, la semana pasada, nos lo encontramos en Salamanca, donde convocó a una reunión así, con esos tamaños. Él llama y convoca y acuden todos. De los dirigentes empresariales de Salamanca, a la que llevó al candidato del PAN a la alcaldía,
al exdirectivo de CODE, exdirector de CODE, Isaac Piña, pues también para pedirles, seguramente nos estuvimos en el interior de la reunión, el apoyo, el respaldo, porque parece que algunos andaban desbalagados buscando apoyar otras opciones políticas en Salamanca. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta gran presencia política de Miguel Márquez, inédita en esos términos? No es lo mismo, por ejemplo, que un exgobernador como Juan Carlos Romero busque una senaduría, haga campaña, lidie con la militancia, bueno, use su popularidad para ganar el espacio, luego para ir a elecciones. Acá estamos hablando de alguien que mueve los hilos, que está detrás, que convoca empresarios, convoca sacerdotes, lleva a los candidatos, los presenta. Y ayer, lunes, en el arranque de campañas, bueno, Miguel Márquez fue la estrella indudable en Irapuato con Lorena Alfaro, en Salamanca también con Isaac Piña, donde los panistas acudían a pedirle autógrafos, bueno, literalmente, pero sí a tomarse selfies, no literalmente digo, pero a tomarse selfies con él. ¿Qué me dice todo esto? La popularidad de Márquez, como ocurre en política en un juego de suma cero, va en detrimento directo de la popularidad de Diego Sinue. Aquí un poco un gobernador debe freudianamente matar al padre para lograr afianzarse. Es una vieja regla de la política en todos lados, no nada más en México. Y Diego Sinue no lo intenta de ninguna manera, ni quiere, ni parece que le emociona esa posibilidad. Sigue siendo el delfín de Miguel Márquez. Y es Miguel Márquez quien viene a sacarlo de apuros, cuando las candidaturas se atoran, cuando los empresarios no quieren jalar, cuando hay riesgo de perder alguna elección. Y eso hace que se retroalimente esa situación. Y que ese Márquez con el que se quieren tomar selfies los panistas, pues tenga una preponderancia política muy por encima del gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y se refleja en otras cosas. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer una lista de relevos en el Poder Ejecutivo de Guanajuato en cargos, digamos, del gabinete ampliado, en dependencias descentralizadas, que vienen a hacer relevos de quienes se fueron a las campañas políticas. No quiero equivocarme en ningún nombre. Se anunció a Francisco García León como nuevo director de la Comisión Estatal del Agua en lugar de Angélica Casillas. Tiene experiencia en el tema, es abogado, trabajó en la Comisión Nacional del Agua, ha sido consultor en ese asunto, en ese ámbito, pero también Francisco García León fue el secretario del ayuntamiento de la administración, ahorita no me voy a acordar, 2006, 2009 quizás, la primera con Juan Manuel Oliva, sí, antes de Sheffield, y fue el responsable de proponer el proyecto que extinguió el fideicomiso en el cual estaban depositados bienes como el Estadio León y la franquicia o el permiso de la Federación Mexicana de Fútbol, no me recuerdo cómo se le llama, para evitar que el equipo saliera de la ciudad. Cuando este fideicomiso se extingue sin las previsiones técnicas necesarias, sin haber cumplido con las metas y con los tiempos para los cuales fue creado, eso dio la oportunidad a que los integrantes originales del fideicomiso reclamaran lo que cada uno de ellos había aportado, y en este caso Roberto Cermeño reclamó el estadio. Ahí se abrió el resquicio legal para lo que vemos hoy, para todo este gastadero de dinero que ha ocurrido, donde Miguel Márquez compró un terreno para vendérselo en abonos al Grupo Pachuca, donde Diego Sinue quiere comprar el estadio hoy a Roberto Cermeño para devolvérselo al Club León. ¿Qué hace Francisco García de León ahora de regreso en el gobierno, después de que venía trabajando en la iniciativa privada con desarrolladores inmobiliarios? Conserva el expertise, es el mejor hombre para la Comisión Estatal del Agua, está equipado, por ejemplo, para darle continuidad a proyectos como el Zapotillo, para ir a negociar con la 4T. No lo sabemos. Diego Sinue fue su compañero de alguna manera de trabajo en aquella época porque era regidor en el municipio de León. Seguramente los dos más o menos de la misma edad tenían buena relación. Me parece interesante una cosa, que sea un funcionario dieguista en medio del panorama de tantos marquistas. Sí discute un poco el hecho de que es el gran responsable de una debacle económica y de un bien público que es la pérdida del Estadio León para
como un bien de uso público que deberían administrar las autoridades, en este caso municipales. Eusebio Vega fue rescatado después de haber sido secretario de Educación Pública, de donde salió para ser el secretario de Innovación y continuar ahí en el inicio del nuevo sexenio, y después desaparecer esa secretaría. Eusebio Vega regresa a una pequeña dependencia, el INAEVA, el Instituto de Educación para Adultos. Premio político, compromiso con Miguel Márquez, de quien era muy cercano. ¿Qué tiene para ofrecer Eusebio Vega después de haber estado en grandes cargos y regresar a uno pequeño? Conoce el tema de la alfabetización. Muchos en el gobierno, al interior del gobierno, opinan que el gran fracaso de la Secretaría de Educación Superior e Innovación, las CICES, que Diego terminó cerrando, se debe a Eusebio Vega, en dos momentos. El primero porque le restringió recursos e infraestructura cuando salió ese ámbito de la SEC, de la Secretaría de Educación, fue cuando Arturo Lara fue designado por Miguel Márquez primer titular de CICES, y de alguna manera Eusebio Vega saboteó ese proyecto. Lo saboteó con recovecos, con burocratismo, con grilla, digamos. Y luego cuando lo mandan ahí, pues no logra levantar nunca a la secretaría. Y Guanajuato tiene un grave problema por la proliferación de pequeñas universidades creadas en los pasados sexenios que no están homologadas de ninguna manera, ni técnicamente, ni en sus currículas académicas, ni en los salarios que pagan, dirigidas todas por políticos panistas. Ahí premiaron, por ejemplo, a, bueno, a la exsecretaria de Transparencia, Isabel Tinoco, que ahora dirige una universidad politécnica, y a otros muchos políticos de todo el estado, se me escapan ahorita los nombres. Eh, Revisen y van a encontrar que el padrón del PAN está bien reflejado en la dirección de esta docena de universidades que se llevan muchos recursos de Guanajuato y que no están ofreciendo los mejores resultados. Solo mano de obra que sale a las empresas a recibir una mala paga. Bueno, está también Marco Gagiola, ACODE, para sustituir a Isaac Piña, celayense, eh, del PRD en alguna etapa, del PRD de los Chuchos, y luego dejó al PRD, se le andó mencionando para posible candidato del PAN a la alcaldía esta vez. Pues bueno, da el brinco ahora, trabajó con Mauricio Sabiaga, entiendo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, celayenses ambos, y ahora va a CODE. ¿Con qué experiencia previa? Haber dirigido lo mismo a nivel municipal en Celaya. Bueno, vamos a ver qué pasa en el deporte en Guanajuato con Marco Gaxiola. Tengo buena impresión de él en general. Juan Antonio Guzmán Acosta. ¿Le suena? Va a Fondos Guanajuato. Juan Antonio Guzmán anduvo desesperadamente buscando colarse al gobierno. Primero simuló ser parte de las organizaciones empresariales, dirigió alguna de ellas, no recuerdo cuál, ejecutivos de ventas y mercadotecnia, si me preguntan, no recuerdo cuál. Con esa bandera, con ese membrete, llegó a formar parte de un consejo en el municipio, en la primera parte de la misión de López Santillana, de adquisiciones como consejero ciudadano, y ahí se vio involucrado en un conflicto de interés, un primer escándalo, porque siendo integrante de un comité de adquisiciones, él a su vez le vendió al municipio una asesoría para coachar, vigilar, supervisar o gerenciar, como se dice, la instalación de los primeros proyectos de iluminación con LEDs en el estado. Pues sí parte, conflicto de intereses. La sociedad civil ahí sí deja mucho que desear cuando intervienen representando supuestamente ciudadanos y terminan convirtiéndose o en proveedor del gobierno o en funcionario público. Después Guzmán Acosta se ha visto envuelto en muchas polémicas, le gusta tuitear rudo, lo que no espanta a nadie, pero ya para un funcionario público eso cambia, tiene tweets homofóbicos, tiene tweets que faltan mucho a la civilidad. Vamos a ver qué hace ahora como funcionario financiero en Fondos Guanajuato. Le toca un broncón. Fondos Guanajuato debe recuperar los 3,000 millones de pesos de créditos que se otorgaron el año pasado por la pandemia. Y el mayor problema es que muchas de las empresas no acaban de recuperar sus ritmos y empezar a cobrar y además hacer efectivas las garantías puede generar graves problemas y a costa, con la mano izquierda que no tiene, probablemente
genere ahí problemas. Vamos a ver qué pasa. Presencias de marquistas, está Eusebio Vega y Esther Angélica Medina, que pasa de dirigir INAEVA, a donde va Eusebio Vega, ahora al Educafin, esta arca de Noé, donde se regalan computadoras, tablets, viajes al extranjero y se financian becas también y préstamos para jóvenes estudiantes, y que ha funcionado realmente bien en Guanajuato, le ha dado buenos resultados, y cuyo anterior titular hoy es secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Enrique Hernández. Bueno, vamos a ver qué pasa con esos cambios. Sigo sin ver un equipo propiamente dieguista en el gobierno y todavía mucho marquismo que seguramente se afianzará después de que Márquez mantenga este ritmo en las campañas, y más aún si el PAN obtiene triunfos electorales importantes y a Márquez le da por pensar en que puede ser dirigente nacional del PAN o alguna otra cosa. Vamos a verlo.